En segunda de Pedro, iglesia. Vamos a ver segunda de Pedro hoy. Ya terminamos, obviamente, primera de Pedro. Continuamos con segunda de Pedro. Y, híjole, está padre. Ya lo veía yo, creo que aquí en Calvary ya lo veamos hace mucho, no recordaba, pero apenas me estoy como que recordando porque estoy subrayando algunas cosas y ya estaban. Creo que ya habíamos llevado primera de Pedro aquí en Calvary, pero es totalmente diferente. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y sigue hablando a nuestras vidas. Entonces, segunda de Pedro, ¿qué les pareció primera de Pedro? Eh, Más o menos ahí. Está bien padre esa carta para el cristiano. Y esta parte de segunda de Pedro, vamos a empezar con algo. Supuestamente, la carta de segunda de Pedro, dicen algunos historiadores, algunos comentaristas, que realmente Pedro no escribió esta carta. Y hay una parte que dice que no la escribió y hay otra parte que sí la escribió. Pero bueno, al final de cuentas, lo que me llama la atención es que en la antigüedad las personas que escribían una carta tendrían que poner su nombre. Y si te fijas en en segunda de Pedro empieza con eso, Simón Pedro. Entonces, hay esa cierta fricción entre que si le escribió o no le escribió. Hay personas que sí creen que sí le escribió, hay pruebas que sí la escribió y hay otros que también dicen que no la escribió. Pero fíjate, esta segunda carta dice que en la primera carta, Pedro nos enseña muchas cosas del andar cristiano, del caminar del cristiano. Pero esta segunda carta nos alienta a los cristianos esta segunda carta va a tomar puntos de la primera, pero tiene que alentarnos esta carta para caminar como cristianos en este mundo hostil. O sea, creo que te debe incomodar este mundo. Como que si tu vida hoy no te parece hostil este mundo, entonces recuerdas que en su primera carta decía que no estemos en armonía en este mundo, sino nos hablaba que estuviéramos en armonía con Dios, haciendo su voluntad. Entonces, cuando haces la voluntad de Dios, vas en contra de este mundo, entonces tu mundo ya se encuentra hostil, en contra de lo que Dios, en contra de este mundo y haciendo la voluntad de Dios. Y si hoy tu mundo está todo chido, no quiere decir que esté chido en que no seas feliz ni no seas plena, no tiene nada que ver, pero hay cosas que dices tú, ¿por qué? O sea, ¿por qué legalizan esto? ¿Por qué legalizan aquello? ¿Por qué? Inclusive en esta carta vamos a encontrar cómo en aquel tiempo los cristianos eran perseguidos. Roma a, históricamente tenía más de 10 persecuciones sobre los cristianos. Y hoy no es eso en México. No sé. Yo antes decía, ay, que esos pastores que dicen. Pero no sé qué favor tiene Dios con México, porque no estamos sufriendo esa persecución. Pero también creo que el cristiano no está siendo, se ha acomodado mucho a este mundo. Creo que el cristiano se ha hecho muy indiferente a lo que está pasando en este mundo, en este país, en Torreón. Estamos consecuentando lo que el mundo hace y decimos, bueno, pues mientras no me toque a mi casa ni a mi familia, todo está bien.
Entonces, esta segunda carta sigue siendo una carta dirigida a cristianos. Esta carta nos va a advertir de los falsos maestros. ¿Ustedes conocen algún falso maestro? ¿Podrían identificar a un falso maestro el día de hoy? Esta carta nos advierte de esos falsos maestros. Y creo que también la iglesia, esto puse en mi nota, la iglesia cada día es más indiferente. Me da igual. No pasa nada. La iglesia no está haciendo, no es su función, no sé, pero somos el cuerpo. La iglesia nosotros somos la iglesia. Y creo que estamos siendo indiferentes a lo que está pasando en este mundo. Y insisto mucho eso porque yo así pensaba y decía yo, mientras no toquen a mis hijas o a mi esposa, pues que hagan las leyes que quieran, ¿no? Me da igual. Estamos siendo indiferentes con la gente, con los vecinos, con la familia. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que cada vez vivimos como si Cristo no fuera a venir pronto. No estamos preparándonos, no estamos a la orden cuando Cristo venga. Iglesia, Cristo viene pronto. Pero parece que vivimos como si Cristo no va a venir. O como si, se me hace que en este día no viene. Ni esta semana, se me hace que viene hasta la que sigue. Pero esta carta habla del regreso de Cristo. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque en aquel tiempo había mucho gnosticismo. El gnóstico. Un movimiento del gnosticismo. Y ellos negaban la futura venida de Cristo. No va a venir ese. O sea, ellos negaban que Cristo iba a venir y creían que los pecados en la carne no tenían importancia. O sea, tú puedes en la carne pecar, pero somos espirituales, o sea, no pasa nada. Cristo no va a venir. Y eso lo dijimos hace 2 años, hace 5 años, hace 2000 años. Me dice que Cristo ya no vino. Y todo esto tiene que ver porque en ese contexto histórico, los judíos cristianos que se convertían empezaron a agregar cosas de los griegos. Los griegos son personas muy inteligentes y empezaron a meter filosofías, formas al cristianismo, a la Biblia. Y creo que hoy también en las iglesias se está metiendo, no sé si recuerdas el boom o muchos pastores de hace 10 años para acá se metieron mucho con siendo, ya no soy pastor, ahora soy coach de vida. Y creo que hoy la parte de la psicología está tomando mucho énfasis, está tomando mucha fuerza cada vez más. Y eso está metiendo ahora a la gente en las iglesias. Cada vez más emocional, ¿no? Cada vez más emotiva, cada vez meto más alabanza, o sea, tiene que haber más alabanza, le invierto más a la alabanza, inclusive le invierto más tiempo a la alabanza y le invertimos poco tiempo a la palabra. Cada vez es más fuerte. Cada vez en redes sociales ya te enteras de tipos que ahora le llaman al Espíritu Santo, es la esposa, la madre de Dios. O sea, y se la creen, y se la compran, y llenan esas iglesias cada vez más. Y Pedro está diciendo, hey, tengan cuidado. Cada vez es más fuerte. El internet es una bendición, sí, pero también puede ser algo, una espada de 2 filos. Porque te enteras de cosas que dices tú, ¿a poco sí es cierto?
Y la Biblia nos enseña, y Cristo nos habla y nos dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo, por falta de la palabra, por falta de conocer. Y Pedro empieza a hablar acerca de esto. En su primera carta nos habló tanto insistivamente, apartados, apártense, muchas cosas de la primera carta. Entonces en ese contexto había mucho gnosticismo, ideas griegas que las introdujeron. Pero hoy iglesias que realmente quieren enseñar la palabra son iglesias como diferentes, cuando deberían de ser las normales. Entonces en ese contexto quise entrar con esta con esta introducción de Pedro. ¿Recuerdas ese Pedro sin filtro? Ese Pedro atrabancado, ese Pedro inoportuno, pero también ese Pedro con un corazón dispuesto a agradar a Dios en todo momento, con un corazón de hacer de ver a Jesús y ir hacia Él. Nos habló mucho en esta carta de Primera de Pedro. Y entonces, para empezar con esta segunda carta, acompáñame orando, ¿va? ¿Ayudas a orar? Dios, ayúdanos, Padre, a estar atentos a tu palabra, Dios, a que tu Espíritu Santo pueda y quiera darnos esa palabra que necesitamos el día de hoy. Lo que estemos buscando, las cargas que traemos, las dudas, Dios. Cualquier cosa que hoy, los que estamos aquí, Padre, puedas respondernos, quieras respondernos a través de tu Espíritu Santo, Dios. Que sea más de ti y menos de mí, Padre. Que tu palabra sea suficiente en todo momento en nuestras vidas. Y anhelamos ese tiempo en el que tú ya vienes por nosotros, Padre. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Hoy solamente no me voy a tardar. Son 4 versículos los que vamos a ver. Y el siguiente domingo terminamos este capítulo, ¿va? Simón, fíjate cómo empieza el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Primero empieza, me gustó lo que pude observar en este primer versículo, es que Simón Pedro se pone con esa autoría de que él escribió esa carta. Simón, su nombre de pila, y luego se pone Pedro como lo bautizó Jesús. Simón Pedro. Pero luego viene lo que sigue, dice, me gustó eso porque dice siervo y apóstol de Jesucristo. Iglesia, ¿qué es siervo? Ya debes saber, Calvary, qué es siervo. ¿Alguien sabe qué es siervo? ¿Un servidor? Es que tú vas al centro, ¿va? Siervo no es el animal, bueno, sí es el animal, pero la traducción de la palabra, el significado de la palabra, significa esclavo, por amor. Y creo que eso te tiene que hacer ruido aquí o acá. Porque yo te pregunto, Calvary, ¿eres siervo de Jesucristo? ¿Hoy te consideras siervo o simplemente sigues siendo un creyente en la que quieras estar, Pero aquí habla de siervo, esa persona doulos, esclavo, porque quiero ser esclavo. O sea, en aquel tiempo un esclavo, cuando tú comprabas un esclavo, el periodo, creo que eran 6, cuando alguien te debía dinero y no te podía pagar, ese lo podías tener de esclavo. Imagínate cómo estaría yo esclavo de Coppel, ¿no? Ahí cargando cajas ahí porque no le pagué a Coppel. Tenías que estar 6 años con ellos trabajando. Después de esos 6 años tú tenías y si
tenías familia, esposa e hijos, se quedaban ahí, pero tú ya eras libre. Y muchos se acercaban con su dueño y decían, ¿sabes qué? Yo quiero seguir trabajando contigo, pero ahora ya no es como esclavos, sino porque querían estar ahí. Y creo que les ponían aquí, les hacían, yo no sabía por qué los chavos a veces se hacían aquí como un agujero, ¿no? En la oreja. Se los hacían para diferenciarlos de los otros esclavos, que ese estaba por amor, ese estaba porque quería estar ahí trabajando más tiempo. Te tiene que llamar la atención la palabra siervo, porque ¿eres siervo o no eres siervo? ¿Eres esclavo por amor? ¿Sirves a Dios? O sea, he traído mucho esto con los servidores. O sea, ¿sirves a Dios porque quieres servir a Dios? ¿Porque amas a Dios? ¿O porque tienes que? Tengo que dar clase. Ay, tengo que predicar. Ay, tengo que cantar. Ay, tengo que limpiar. Ay, tengo que visitar. ¿Por qué? Cuando eres siervo es porque quieres, por amor, por entendiendo el gran sacrificio de Cristo en tu vida. Les comparto eso porque la iglesia así ha sido, este tiempo, Dios así ha sido conmigo. Híjole, digo, Dios, ay, quiero, amo lo que Dios está haciendo en mi vida, amo lo que ya hizo por mí en una cruz. Pero dice, siervo, entonces, ya que entendiste y te das por siervo, entonces viene un llamado, y aquí dice Pedro en ese orden, siervo. No dice primero, oh, soy apóstol, ay, siervo. No, primero soy siervo. Primero soy esclavo. Y luego ahora sí, el llamado. Insisto, ¿qué te ha llamado Dios, bro? Chavas, ¿a qué las ha llamado Dios? ¿Cuál es su llamamiento santo? En la primera carta, Pedro nos dice, hay una multiforme de dones, hay muchos dones, pero están para el servicio de Dios. Siervo y su llamado, apóstol. Apóstol es enviado por él, por Jesucristo. Dice, enviado, apóstol de Jesucristo. Dice, a los que habéis alcanzado, fíjate, a los que son salvados, a los que son alcanzados por Jesucristo, pero me enseña que no por la justicia de nuestro Dios. No por lo que haces para Dios, no por tus buenas obras, no por ser bueno, sino por la justicia de Dios. Ojo, iglesia, esta carta que Pedro escribe, Pedro tenía sus lectores cristianos, lectores judíos, y les está diciendo una fuerte declaración aquí al decirle, hey, si han sido alcanzados, no es por su descendencia, sino han sido alcanzados por Jesucristo. Por su justicia de y esa palabra junta, por nuestro Dios y Salvador. ¡Wow! ¿Vacilando las palabras? ¿Por qué eres esclavo? Porque fui alcanzado por Dios y Salvador. Y me recordó Mateo 16 cuando dice, el que quiera venir en pos de ¿quién? ¿De mí? ¿Va? Dice Jesús. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice más? ¿Tome qué? Tómese un descanso, duérmase un ratito, váyanse a masa. No, ¿qué dice? ¿Tomen qué? Tomen su cruz. Aprendan a morir. Aprendan a morir por este mundo. Aprendan a morir por las cosas de este mundo. Tomen su cruz. ¿Y luego qué dice? Sígame. Pedro posiblemente ya está en las últimas aquí. Ya. Tomen su cruz por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y
no sé si en tu Biblia pusiste una fe. Y en tu Biblia dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa, iglesia. Una fe. Una fe bíblica. Una fe que realmente, como la de Pedro, como la de Pablo. Una fe bíblica, iglesia, igualmente preciosa que la nuestra, hablando Pedro, hablando Judas, no Judas el que lo engañó, el hermano de Jesús. Una fe como la de Pablo, una fe como la de Juan. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está mi fe? Una fe que realmente es salvadora. O sea, la fe en Jesucristo no es una fe pasiva, iglesia. Tiene que ser una fe activa, una entrega a las demandas de Dios. ¿Qué te ha demandado Dios? A ver, ¿qué te demanda Dios? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Es una demanda, ¿no? No es como el que, obviamente es el que quiera. Le llegamos al libre albedrío, llegamos como que no, Dios no me ha llamado a nada. Pero es una demanda de Dios, es una fe bíblica. Hebreos 11 lo leímos, ¿no? Hace unas semanas. La fe debe ser una certeza suficiente como para afectar tu estilo de vida. La fe de Cristo tiene que afectar todo tu entorno. Acompáñame a Romanos. Quiero ir a Romanos poquito, hablando de esta fe, en esta cuestión de Pedro, una fe activa. Romanos 1, iglesia. Entonces, la fe debe ser una certeza suficiente como para afectar el estilo de vida de Israel. Fíjate, Romanos 1, este mismo Pablo, ¿cómo empieza el saludo de Pablo? Muy similar al de Pedro. Dice, Pablo, ¿su nombre? ¿Siervo de quién? De Jesucristo. Llamado a ser apóstol también. Primero siervo y luego su llamado. Pero dice, apartado para el evangelio de Dios. Y dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero yo quería llegar al número 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia ¿de qué? De la fe. La fe me tiene que activar a obedecer a Dios. Por la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Torreón, amados de Dios, llamados a ser santos. Y luego dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro, Padre y nuestro Señor Jesucristo. De esta misma
forma también habla Pedro, una fe igual de preciosa que la nuestra, igual que Pablo. Y termina el versículo 2 dice, gracia y paz. Pero fíjate, la gracia de Dios es tan maravillosa, iglesia. Ese regalo inmerecido y esa gracia al fin nos da paz. Dice, o sean multiplicadas. Ahora, ¿cómo la gracia? Pregunté así, ¿cómo la gracia y la paz pueden ser multiplicadas? Pues dice ahí en la respuesta, dice, coma, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia por medio de la cruz, por ese gran sacrificio de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo conozco a Dios, iglesia? ¿Cómo? Pues a través de su palabra, a través de A ver, en la semana, ¿cuántas veces abriste tu Biblia? Siempre hago esas mismas preguntas. Pueden ser repetitivas, pueden ser aburridas a tu vida, pueden ser tontas. Pero no me voy a cansar que cada domingo te tengo que hacer la misma pregunta. ¿Cuántas veces agarraste tu Biblia, la leíste, la meditaste? Porque si no, ¿cómo se van a multiplicar la gracia y la paz si no estamos en su libro, en su palabra, en el conocimiento de Dios? ¿Y cómo conozco a Dios? A través de Cristo. Porque la palabra es viva y eficaz. Y así te puedo ir muchos versículos. Su palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Pero ¿por qué no la lees? ¿Por qué no la estudias? Es que no tengo tiempo, no quiero, no me gusta, no la entiendo. Esa es la frase más que me han dicho a mí. Es que no la entiendo. Pues no, pero cuando no la entiendes, en una escuela donde estaba chiquito me ponían a hacer hasta planas para que entendiera. Pero aquí necesitamos que el Espíritu de Dios les enseñe. Está padre la introducción, ¿no? Gracia y paz, ya multiplicadas, pero en el conocimiento. O sea que no materiales, tal vez. Pero lo que dice Pedro y Pablo es que sean multiplicadas, pero en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el versículo 3 se empieza a poner un poquito mejor. Dice, entendiendo que repito lo mismo, gracia y paz se van a multiplicar en el conocimiento. O sea, conociendo a Dios voy a tener paz y entender mejor la gracia en la cruz. Entonces, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y otra es la palabra clave. ¿Qué dice? ¿Mediante qué? Iglesia, no puede ser posible que hoy en día el mormón o el testigo de Jehová sepa más de la Biblia que tú que eres cristiano, la neta. No es posible que el testigo ande en el solazo y ponga su carrito, su diablito en una esquina con sus libros, con el atalaya, y sepa más Biblia que tú tienes el Espíritu de Dios, dices. No puede ser que el mormón lea más libros que tú y defienda su fe. Sí, Cristo, sí, ¿no? Un gran maestro, pero no creen. ¿Qué pasa, Calvary? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, cristiano? ¿Por qué sabe más de Biblia que tú? Que has entendido la gracia y la paz, que tienes el conocimiento a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué nada más el pastor debe saber más Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos debemos
Alguien de aquí en Calvary, y hablo por Calvary, yo no sé si en Facebook lo ven en otro lugar, no me interesa. Hablo aquí. Perdón, ¿alguien de aquí no tiene Biblia? ¿Todos tienen? Wow, gloria a Dios. Miren, voy al centro y es mi experiencia. Me ruegan por una Biblia. A lo mejor la van a tirar, pero las 5 que regalé, las traen hasta rayadas. Tú que tienes hasta el presupuesto para comprarte una Thompson, ¿todas las venden? De 1000 bolis. Para estudiar mejor la Biblia. Ahí de la baratita. ¿Cuál tiene? Tiene Biblias baratas de 80 pesos, oiga. Y luego ni la ves, ¿verdad? Entonces sí. Menos iglesia. No le dedicamos tiempo ni la importancia a las escrituras. ¿Y qué pasa? Que cuando viene alguien, que Dios nos pone una persona, ¿qué le vamos a dar? No le podemos dar lo que no tenemos. ¿Qué le puedes dar? Cuando miramos las escrituras, mi propósito y leyendo esto es que quiero leer toda la Biblia, aunque sea como lectura. Yo sé que estoy meditando en esta carta, pero quiero leer toda la Biblia de aquí a diciembre. Ahí está su voluntad, dice, leíamos la semana pasada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está su voluntad. Ahí están las respuestas. Conocer al Santo es el propósito de cada uno de nosotros. Pasar tiempo con Dios a través de una relación personal con Él. Entonces, cuando ya entiendes todo eso, viene el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, otra vez, palabra, subráyala, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y eso está padre, por su divino poder, por su gloria y excelencia. ¿Por medio de cuáles? De su conocimiento. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ahorita cantaste una canción, ¿verdad? Tus promesas y ay, tus promesas. Aquí Josué nos compara, ay, las promesas. Hay más de 10,000 promesas en la Biblia. Te reto que hagas 100 promesas en tu cuaderno y me las presentes el domingo que entra. Y yo las mías. 10,000 promesas, iglesia, que se cumplen. Esta no es como yo que te caigo el domingo y nunca voy, ¿no? O el que prometo ya mañana ir a correr. No, estas promesas se cumplen. Pero estas promesas, estas más de 10,000 promesas, y eso es porque le puse en el logos ahí, promesas, y me aparecieron un chorro. Estas promesas, dice, grandísimas promesas, ojo, para iglesia, propósito, para que por ellas, ¿qué? Llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Las promesas me van a estar entendiendo la divinidad de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Wow. ¿Qué hay en el mundo, iglesia, que sea más importante
No mezclemos el gnosticismo con que Jesús ya no viene, con que pues al final si yo ya se te fue revelado, porque sí, tal vez mi vida anterior, sí, tal vez mi vida fue desastre, alcohol, excesos, tal vez, pero si yo hoy conozco de la palabra, no es para que me quede así. No, iglesia, no es para que te quedes así. Dios te ha llamado con un llamamiento santo. Dios te ha llamado para apartarte, para hablar, y cantábamos ahorita, hablar de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. ¿Qué pasó, Calvary? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Por qué tenemos que moldearnos, armonizarnos a este mundo? Hasta ahorita es la introducción a Pedro. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Créele a Dios. Ese tiempo de mi vida pasada ya está pasada, ya está muerto. Y no es porque alguna vez en este tiempo, sabes, he pensado, no ahorita, pero anteriormente pensaba, no, pues si yo no fuera pastor, ¿qué haría Israel? Esto no se trata de posición o llamamiento. Porque antes de ser pastor, iglesia, soy siervo, soy esclavo. Porque quiero. En cualquier momento me puedo dejarlo, sí, pero no quiero. No quiero. Tienes un llamamiento santo. Es como que agarres tu segundo aire. No. Y lo vemos en la vida de Pedro, ¿no? Bueno, sí, Pedro, pues es que Israel, Pedro agarró cuando el Espíritu, sí, pero ya no lo soltó, iglesia. Y el cristiano es muy dado de que de repente ando muy chido con Dios y de repente, ¡pac! Muy en bajas, bien estático, no me muevo. Y empiezo a ver al mundo y voy con la corriente de este mundo. Pero en Cristo. El centro de mi vida he aprendido que sigue siendo Cristo. Y eso no me permite estarme en la cuerda floja. Entendiendo las por medio de las cuales nos ha dado preciosas, otra vez la palabra preciosas, precioso. En el versículo 1 dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo más hermoso ante la presencia de Dios no fueron tus obras, ni tus altas, ni tus bajas, sino tu fe. Y si tu fe está siendo alimentada por la palabra, tiene que haber una respuesta. Poder ver a Cristo en tu vida. Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, no una, sino por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Realmente participas de esa naturaleza? Es que no tengo tiempo, es que, híjole, ¿a qué horas? Iglesia, esto lo digo por mí. Yo vivo al día, no sé ustedes. Yo vivo al día. Y platicaba con John, ya está resuelto el mes. Ahora me preocupa septiembre y luego yo mismo me doy un machichazo así. Cada día trae su afán, Israel. Vas a buscar primeramente el reino de su justicia, todo va a ser añadido, Israel. Espera en el Señor, Israel. Enfócate en mi iglesia. Habla, enseña, predica, camina, estudia, prepárate.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Tengamos mucho cuidado, iglesia. Porque como tú, yo también de repente digo, este mundo está chido. Pero ya nomás viven en cosas raras y, no está tan chido. Pedro nos va a ir hablando en el capítulo 2, en los siguientes versículos, de estos peldaños, iglesia, que vamos a tener que caminar. Porque mira, dice, nada más como introducción, vosotros también también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, de la virtud, conocimiento. Y ahí se va a ir, son como 6, 7 cosas. Yo los veo, los comentaristas dicen que son como peldaños. Vas. El cristiano tiene que ir creciendo. No se puede quedar igual. Y más si somos una iglesia bíblica. ¿De qué te sirve que se predique la Biblia verso a verso si no vas creciendo? Si lo poquito que Dios te está enseñando, no vas dando esos pasitos de fe. Termino con esto, Juan. Y es como introducción de los servidores que vamos a tener la reunión el viernes a las 7:30. Dice en Juan, y ya muchos lo saben, pero el celo por tu casa me consume. Y la palabra celo, les puse mucha carrilla a los hombres ese día, porque celo no es como que, estoy celosa, o sea, es como el celo, es alguien que se preocupa, alguien que es diligente con lo que está a cargo. Cristo tenía un llamado, tenía algo a cargo. Y dice Jesucristo, el celo por su casa me consume, me acaba, me agota. Cabari, ¿dónde está tu celo por las cosas del Señor? Ya está salvado, ya, o sea, no vamos a entrar si la salvación se pierde. Eso ya nos decía Pedro, y aquel que está preparado para juzgar, dice Pedro. Dios está preparado yo no, pero Dios está preparado para juzgar. Pero ¿dónde está tu celo? Por Cristo, por su casa. ¿Se te olvida? Investiga la palabra celo. Así. No es alguien no es de la palabra celosa o celoso. Celo por tu casa me consume, me agota. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, sígame. Aprende a morir. Oramos para terminar, Carlos. Les dije que no me iba a tardar hoy, así que pues, vamos a terminar con la oración. Dios, gracias por tan grandes promesas, Dios, que tienes para nosotros. Y esas promesas están por tu divino poder, Señor. Y esas promesas están para tomarlas, Señor, y no soltarme de ellas. También de las que le llamamos promesas buenas, pero también de esas promesas que no nos gusta. Por ejemplo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiar, yo he vencido al mundo. Este mundo no es de nosotros. Tú has preparado casa para nosotros. Ayúdame a tomarlas, Señor, a hacerlas mías. Para eso están. Ayúdame a conocerlas a través de tu palabra, Dios.
Y gracias, Padre, por tanta misericordia y por tanta gracia, Padre. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que hoy están aquí, Padre. Bendíceles, Señor. Cuídales, prospérales, Dios. Que tú mismo seas el centro de sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Listo, iglesia? Nos vemos la semana. Dios los bendiga.